Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho, es más, no nos dijeron nada. Juan José Nieto Gil. La humilde pareja de fabricantes de mechas de algodón, compuesta por Tomás Nieto y Benedicta Gil, súbditos además del rey Fernando VII, jamás imaginó que el virreinato estaba conociendo sus últimos días, y mucho menos consideró la posibilidad de que su hijo Juan José llegaría a ser presidente del nuevo estado que estaba a punto de formarse. Lo que sucede es que la historia se ha empeñado en tratar de invisibilizar a los negros que de una u otra manera han tenido una connotación en los aspectos sociales y en los aspectos políticos en Colombia. Ha tenido que ocurrir este hecho, la llegada por primera vez de un presidente afro a los Estados Unidos para que los medios locales prendieran sus alarmas alrededor de la participación de figuras afro en la política nacional y específicamente de Juan José Nieto Gil, que ocupó la presidencia de la República por un tiempo corto, pero que fue presidente. La lucha de Obama no fue una lucha de él, fue una lucha de todos los afroamericanos y duró más de 40 años. Es decir, nosotros apenas estamos empezando en nuestra tarea. Militar, escritor, santanderista y masón son solo 4 de las múltiples facetas de este político liberal que fue además golpista y constituyente. Juan José Nieto fue hecho prisionero durante la Guerra de los Supremos y además es autor de 3 novelas y una geografía regional del Caribe. No es que fuera común tampoco ver mucha población afro en el poder, pero en un país como el nuestro y en una ciudad como esta, y en un siglo donde se dieron una infinidad de guerras civiles, era casi que imposible que la población afrodescendiente no participara en la política. Si bien no estaban ocupando altos cargos públicos, por lo menos sí hacían parte de la dinámica militar del momento, y lo militar está ligado a la política en el siglo XIX. Cuando nació en 1804, Juan José Nieto Gil no tenía ninguna posibilidad de ocupar un cargo de poder, mucho menos el de más alto poder en el país. A él llegó a puro pulso, por mérito propio. Juan José Nieto, en la historia local de la ciudad de Cartagena, no es recordado. En las instituciones educativas, mucho menos. Y no hay como ese interés o ese compromiso de parte de la administración por tratar de mostrar esa participación que tuvo Juan José Nieto, así como otros mártires. Nadie sabe quién es JJ Nieto.
Por supuesto que la gente en Cartagena, yo creo que lo recordarán porque existe un colegio que se llama Juan José Nieto. Única y exclusivamente por eso. Pronto nuestros ancestros y los abuelos de pronto tendrán alguna recordación de JJ Nieto. Pero en lo personal, yo creo que no solo la ciudad, el país completo lo olvidó. Así como olvidaron a Jiménez Walters, así como han olvidado a muchos de esos líderes invisibles de nuestras comunidades. Estas mismas calles las recorrió Juan José Nieto Gil unas veces como militar, otras como gobernador y quizás más veces pensando en la novela que escribía en ese momento o en alguna de las 3 constituciones que promulgó. La pintura que debería estar en el Palacio de Nariño como una más de los presidentes que ha tenido el país fue encontrada en el Palacio de la Inquisición entre los trastes viejos como una metáfora perfecta del lugar que ocupa Nieto Gil en la memoria del país. Llama muchísimo la atención que la foto de JJ Nieto solamente está en el último hueco de algún lugar en la historia o en el centro histórico de la ciudad de Cartagena. Históricamente, no solo no nos reconocemos, sino que la otra gente no ha permitido que la historia nos reconozca. Bueno, guardar el retrato, esa es la gran pregunta. ¿Por qué se invisibiliza esa participación del aporte afro en la ciudad, del aporte afro en el país? Parece que no se quiere representar a la ciudad tal cual como es, o al país tal cual como es. La mayoría de los presidentes se vuelven escritores en sus años de retiro. Pero Nieto Gil fue primero escritor y periodista que presidente. A Juan José Nieto Gil no le bastaba ser militar y político. No tenía suficiente con pensar el país ideal y redactar constituciones. Al contrario, siempre aprovechó el tiempo para escribir novelas, otras de sus formas de hacer política. José Nieto Gil es un político, militar y escritor, poco reconocido, poco visible, pero hay una evolución hacia el escritor publicista, que es el que usa la prensa, no solamente para promocionar un ideal político, sino también para ofrecer una visión crítica de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país. Nacido en una generación convulsa y en un tiempo de gran agitación, Nieto Gil conoció en la política la prisión y en la prisión la creación literaria. ¿Por qué un escritor afro publica en el siglo XIX? Yo creo que eso se debe al tesón de Nieto. Nieto ni siquiera aparece en las antologías, o sea, Nieto publica porque él decide publicar. Además de serlo por guerras, el siglo XIX fue por excelencia el siglo de las constituciones, y Nieto Gil fue el gestor de 3 de ellas.
Creo que el hecho mismo de que haya ocupado la presidencia de la República, así sea por ese corto periodo de tiempo, habla de su capacidad como gobernante y su capacidad para moverse en ese ámbito de la política. En el siglo XIX no se puede entender la política sin pasarla por el matiz de lo racial. Es decir, lo racial siempre va a ser una bandera que van a usar los políticos del siglo XIX. Y si alguien que está ocupando puestos importantes en la política nacional tiene un barniz de negro, de afro, de indígena, por supuesto que sus enemigos lo van a usar, y con Juan José Nieto no fue la excepción. Nieto Gil no solo no es reconocido como constituyente, como redactor de constituciones y como presidente, sino que tampoco es reconocido como novelista. Algunos de sus enemigos políticos decían que se reían de los escritos de Juan José Nieto porque no les cabía en la cabeza quizás que una persona viniendo de donde él venía pudiera escribir lo que escribía. El otro elemento que considero yo que pudo haber influido en que las novelas de Nieto Gil no se conocieran es el hecho de su tendencia política. Además, pues por su afrodescendencia. Bien, hablando de la permanencia en el poder de los afrocolombianos en el departamento de Bolívar y Cartagena, yo quiero que revisemos. Dígame cuántos negros hay en las altas cortes en este país. Dígame cuántos negros hay en los departamentos administrativos en este país. Dígame cuántos negros hay en los ministerios en este país, en las direcciones más importantes de los programas, tanto en ministerios como en departamentos administrativos. Es un problema estructural, no es solamente un problema étnico, racial, sino un problema que está dado por las condiciones económicas. Ahora bien, estas condiciones económicas no son gratuitas, hacen parte también de una condición de discriminación y de exclusión histórica que lleva siglos y que apenas empezamos a tratar de superar, ¿no? Esos estigmas son los que han mantenido de que hoy seamos pobres, por decirlo así, de que tengamos una pobreza mental, de que tengamos una pereza mental, porque siempre nos han querido vender la idea de que somos inferiores. Nosotros podemos tener toda la dinámica social que queramos, nosotros podemos tener todo el tema académico que queramos, impulsar el tema académico, que nuestros jóvenes y nuestros niños se formen, pero si no abrimos oportunidades para los negros, de nada sirve toda esa dinámica social por la que venimos trabajando. Históricamente se le ha relegado al negro ciertos papeles. Si el negro se sale de allí por sus condiciones, porque supera el medio, digamos, adverso donde se cría, lo consideran blanqueamiento. Entonces siempre resulta bastante problemático el término blanqueamiento. ¿Nieto se estaría blanqueando por decir algo porque escribía? Es decir, ¿los negros no pueden escribir? En ese sentido, la población afro entonces todavía se sigue blanqueando, porque actualmente todavía se sigue blanqueando, porque cada vez, por fortuna, la población afro, que históricamente ha crecido en unas condiciones de marginalidad, ha podido aspirar a ciertas posiciones que antes simplemente eran supremamente difíciles de llegar a ellas, ¿no? Ese tema del blanqueamiento, a mí en lo personal me toca observarlo mucho porque yo me dedico al tema de la docencia. Tú escuchas los mismos niños diciéndote, sí, profesora, a mí en mi casa, mi mamá siempre me peinaba diciéndome, tienes que buscarte un blanco para que adelantes la raza. Se queda uno, es increíble. Todos son esos mensajes los que todavía le seguimos dando a las niñas en la ciudad de Cartagena. Bueno, las mujeres negras siempre han tratado de alisarse el cabello
por esa concepción o esa ideología que les han vendido de que el pelo que ellas tienen es malo, de que el pelo que ellas tienen es rucho. ¿Qué le queda a una abuela que toda la vida la han marginado a ella y a su abuela también y a sus hijas y a sus nietas por el color de su piel? Quizás la aspiración que tiene esa abuela es que su nieta se case con una persona más clara que su nieta para que los bisnietos por lo menos tengan un color de piel un poco menos oscuro y puedan de alguna manera camuflarse como blancos y que sean objeto de menos discriminación. Son condiciones básicas de sobrevivencia de la gente. Los mismos padres transmiten el mensaje, los hijos cuando son padres transmiten el mensaje. Y no es una utopía cambiarlo, pero sí es un proceso muy complejo. ¿Cómo podemos cambiarle el chip a las personas de tratar de invisibilizar lo que somos, invisibilizar que tal cual como somos bellos? Hijo del liberalismo francés, Nieto Gil fue un federalista consumado, al punto que fue él mismo quien decretó el 3 de julio de 1860 la separación del Estado de Bolívar de la Confederación Granadina. Considero que además el hecho de que Nieto se haya publicado solo, que no aparezca en la literatura, en las historias de la literatura colombiana hasta ya muy entrado el siglo XX, puede ser el síntoma de un sistema literario que no solamente invisibiliza y hace prácticas de blanqueamiento sobre escritores afro, sino al que simplemente parecía no interesarle la presencia de escritores como Nieto en la producción estética del país. Mulato, hijo de unos humildes fabricantes de mechas de algodón, Nieto Gil fue no solo político y militar destacado, sino un pensador del liberalismo y un escritor consumado. Juan José Nieto Gil, único presidente afro que ha tenido el país, perteneció a una generación de gran agitación política. Y a pesar de ser un mulato de cuna humilde, supo crear para él las oportunidades que a sus semejantes estaban negadas. El espíritu santanderista y federalista de Nieto Gil alcanzó su más alto grado cuando promulgó la Constitución del Estado de Bolívar y, desafiando el poder central, decide separar al Estado de la Confederación Granadina. La política nacional en el siglo XIX es un amasijo de alianzas, desalianzas, uniones, desuniones, de agarrar banderas y luego dejarlas o retomarlas, en fin. Juan José Nieto precisamente estaba en esa carrera también, en esa carrera de alcanzar reconocimiento local, regional, para luego tener este reconocimiento nacional. Bueno, la coyuntura política es, estamos hablando de 1861. La figura más importante de la política a nivel nacional era Tomás Cipriano de Mosquera. Pero una vez la política, Nieto empieza a ganar mayor reconocimiento y empieza a convertirse no solo en un caudillo local, sino que ya empieza a tener reconocimiento nacional. Y a la par que Tomás Cipriano de Mosquera va ganando también ese reconocimiento nacional, logran confluir. Mosquera es un liberal, Nieto siempre apoyó las doctrinas liberales, y en el momento en que Mosquera está desarrollando su
mejor accionar político, las diferencias de partidos juegan un papel muy importante. En ese momento es que el liberalismo está más fortalecido. Entonces, en esa coyuntura es que Juan José Nieto termina aliado con Tomás Cipriano de Mosquera. La sabiduría de un hombre se pone a prueba no en sus habilidades para llegar al poder, sino en el momento en que se aparta de él voluntariamente. Y eso es exactamente lo que hizo Nieto Gil 6 meses después de haber llegado al solio de Bolívar. Lo paradójico de todo esto es que Juan José Nieto muere 5 años después de eso. Es decir, que cuando empezaba quizás a tener más, por lo menos visibilidad nacional, ya viene su decadencia física, ¿no? Y muere en 1866. Yo no creo que sea imposible. Yo creo que es posible que una persona afro, negra, en Colombia pueda llegar a la presidencia. Yo creo que eso es posible. El problema es que yo creo que la discusión ya supera el color de la piel. Una persona ahora no solamente tiene que tener el color de la piel negra, sino que además debe encarnar el proceso, es decir, debe estar comprometido con el proceso político de reivindicación de la población afro. Las historias de hombres humildes que llegan muy alto no solo son numerosas, sino que están en todas partes. Pero la de Juan José Nieto Gil tiene de particular la época y sus prejuicios raciales y el carácter intelectual, político y militar que se combina en él. El personaje de Juan José Nieto es blanqueado porque tanto la historia local como la historia nacional nunca se ha vendido desde quienes en verdad realizaron o construyeron esa historia y no les interesa la participación de un líder, un mártir afro que represente tanto a la ciudad. Bien interesante la historia de Juan José Nieto Gil, porque a Juan José Nieto Gil le corresponde como gobernador del Estado Soberano de Bolívar decretar la abolición absoluta de la esclavitud en 1852. Lastimosamente la historia luego invisibilizó eso, y al punto de que el hecho de que estemos haciendo un programa hablando de la vida de Juan José Nieto nos habla del grado de invisibilización que tuvo este personaje. La historia tiene que ser, la memoria tiene que ser más justa y más equitativa con este tipo de personajes, porque es la única, solo construyendo una memoria más incluyente de ciertos sectores marginados que tuvieron importante participación en procesos políticos de la construcción del Estado Nacional, es que podemos construir un Estado más equitativo y más justo. Compromiso real con los afrocolombianos, que son más del 30% de los habitantes de este país, es abrir realmente, abrir espacios donde los negros puedan detentar el poder y tomar decisiones. El sistema históricamente no lo ha querido así, pero pareciere que estamos entendiendo el mensaje. Yo creo que la principal enseñanza frente a la vida de Juan José Nieto es que aunque todos quieran invisibilizarte como afro, tú mismo tienes que encargarte de hacerte visible. De hacerte visible con tu liderazgo comunitario, de hacerte visible con tu protagonismo político. ¿Por qué no? Esa tiene que ser tu lucha. Yo insisto en que pasarán muchos años más, 40, quizás 50, pero el trabajo que estamos haciendo ahora tendrá su recompensa, y dentro de unos años nos daremos el lujo de decir que pusimos un granito de arena en la construcción de un mejor país que además es liderado por un negro. Juan José Nieto Gil
es solo uno de tantos y tantos colombianos que, llenos de méritos para ser recordados por las generaciones posteriores, permanecen a la sombra de quienes, para su suerte y tal vez con menos mérito, nacieron con la piel un poco más blanca, solo un poco.